¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles nuevamente y bueno, vamos a estudiar este tema que hemos titulado Ladrones de tumbas. Ya leímos también nuestra cita en el Salmo 2 del 1 al 4. No lo pierdan porque lo vamos a utilizar más adelante. Eh, bueno, precisamente hablando de este título, vamos a hablar un poquito de unos personajes. Aquí lo vamos a ver en pantalla, unos personajes de apellido Burke y Hare que fueron muy famosos en su tiempo por algo, bueno, precisamente por lo que dice el título, ¿no? Pero les voy a contar un poquito acerca de su historia. Estos dos personajes eran irlandeses y se conocieron en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Por allá, a principios del siglo XIX, por allá en 1827, dice aquí, sucedió algo que, digamos que cambió la vida de ellos, porque, bueno, los dos se llamaban William Burke y William Hare. Eran tocayos también. Este señor de nombre Hare, o de apellido Hare, dice que él, bueno, en este año de 1827 se quedó muy molesto, muy enojado, dice, porque una persona que le debía dinero a él, ¿sí? Aparentemente por una renta, había muerto, de causas naturales, ¿no? Pero de manera inesperada y pues obviamente no le pagó, ¿no? Lo que le debía y se le ocurrió hacer algo para, pues para recuperar ese dinero, ¿no? Que se le debía. Y junto con este compañero, con este personaje, también William Burke, eh, dice el relato por ahí que abrieron el ataúd de este señor, lo sacaron el cuerpo, rellenaron, creo que con arena la caja, y vendieron el cuerpo, ¿sí? De esta persona a un médico de la ciudad de Edimburgo que se llamaba Robert Knox, que él dice que pagaba entre 10 y $12 por cuerpo, porque este señor compraba cuerpos, este doctor. Resulta que siempre, bueno, ustedes recuerdan que, o han sabido, por ejemplo, de personas que donan sus cuerpos después de morir. Ellos deciden que van a donar su cuerpo a la ciencia, ¿sí? Para que se estudie, se hagan experimentos, etcétera. Y saben que en aquel tiempo en Gran Bretaña no era tan fácil conseguir cuerpos, ¿sí? Para la ciencia, porque por ahí había salido una ley, que ya no facilitaba tanto las cosas, porque anteriormente, aparte de la gente que podía donar su cuerpo, existía por ahí una ley donde todos los criminales, por ejemplo, que eran sentenciados a muerte, automáticamente su cuerpo era donado a la ciencia, ¿sí? Si alguien que era ejecutado, ¿no? Por alguna razón, no se le daba bueno, la sepultura, sino que se donaban sus cuerpos a la ciencia. Pero por una ley por ahí que surgió en aquellos años ya no era tan sencillo, o sea, ya no se permitía eso. Entonces, los científicos pues batallaban bastante para conseguir eh, cuerpos, ¿no? Para estudiar. Así que este señor, este médico, lo que hacía era comprarlos, ¿sí? De alguna parte los conseguía, pero vendidos. Y esta pareja de personajes idearon esto, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a recuperar algo del dinero, ¿no? Que se le debía a Hare. Y le vendieron por ahí, sabía, ¿no? De este doctor, le vendieron el cuerpo. Había más médicos que hacían eso,
pero bueno, ellos tenían por ahí este contacto y se les pagó la cantidad acordada y esto les dio una idea, ¿no? A ambos, una idea de negocios. Vieron que dejaba dinero esto de, de vender cuerpos, ¿no? Así que, ¿qué creen que empezaron a hacer? Que es el título de esta reflexión. Comenzaron a saquear tumbas, ¿sí? Sacaban cuerpos, por ahí obviamente en secreto, y empezaron incluso dice que, bueno, hagan de cuenta que formaron como una pequeña banda porque involucraron por ahí a sus amantes, estos dos chicos, y bueno, estaba ahí el doctor también que este, al final pues él no hacía muchas preguntas, ¿no? De dónde salían los cuerpos, simplemente él pagaba, ¿no? Para sus trabajos. Entonces ellos les dieron aquí una posibilidad pues de negocio, ¿sí? Y empezaron a desenterrar cadáveres eh, y cuando vieron que pues, era este, muy buen negocio esto, resulta que ya no les bastó nada más con robar cuerpos y venderlos por ahí, ¿sí? Sino que dice la historia que cometieron varios asesinatos también, o sea, ellos con la ambición de tener más dinero, se deshicieron por ahí de algunas personas. Sus principales objetivos era gente, a lo mejor no muy, ¿cómo podríamos decir? Pues muy querida en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahí se llegaron a desaparecer, por ejemplo, prostitutas, vagabundos, gente que ellos sabían que pues, nadie los iba a reclamar si desaparecían, ¿sí? Así que comenzaron a hacer eso. Y dice la historia que al menos se sabía de 16 asesinatos, ¿sí? ¿Qué hacían? Bueno, dice también la historia que los emborrachaban, por ahí los invitaban, hacían cierta como amistad con ellos, los emborrachaban y los asfixiaban. Entonces, esa es la forma en la que ellos trabajan. Después, pues, este, vendían los cuerpos, ¿no? Y en relación a lo otro que hacían, la gente, que empezó a escuchar los rumores, ¿no? De lo que estaba pasando, que se desaparecían cuerpos, aunque no sabían quién lo hacía, pues empezaban a llamar a estos personajes resucitadores. O sea, porque prácticamente dicen que cuando sepultaban a alguien, casi al día siguiente ya no estaba, ¿sí? Y les llamaban resucitadores. Este, Así que bueno, se empezaron a hacer, pues de cierta fama, les digo, aunque nadie sabía quién hacía eso, eh, pero pues ya la gente escuchaba, ¿no? Lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y esto duró pues un corto tiempo, sí, unos 2 años más o menos, eh, donde estuvieron trabajando de esa forma, hasta que cometieron un error, ¿sí? O un par de errores, porque dice también dice la historia, que los descubrieron, ¿sí? O sea, o sea, el hecho de sacar los cuerpos de las tumbas no era tan grave, ¿sí? En comparación con lo que estaban haciendo ya después, ¿no? Que mataban gente. Y resulta que por ahí mataron a un joven y a una señora que eran conocidos en la ciudad, ¿sí? Había mucha gente que los conocía, entonces cuando vendieron sus cuerpos, hubo mucha gente que empezó ya como a sospechar, ¿no? De algo raro. Y finalmente, pues ahí empezaron pues ya como a echarles el ojo, como decimos, hasta que los descubrieron, ¿sí? Y la policía, eh, por ahí, arrestó a Hare, ¿sí? Y lo hizo, como decimos, soltar la sopa, este, en contra de su compañero. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Te podemos perdonar a ti, pero necesitamos que confieses, ¿sí?
y que dijera, ¿no? Cómo está la cosa. Y dice la historia que no lo pensó dos veces, o sea, rápidamente dijo, él por salvarse, este, habló culpó a Burke, que fue condenado a muerte en el año 1829. En la horca. Este, Su compañero Hero fue perdonado, ¿sí? El doctor que compraba los cuerpos dice que fue expulsado de la universidad, de la escuela de medicina. Prácticamente pues su carrera se vino abajo, ¿no? Aunque eh, tampoco lo encarcelaron y lo sentenciaron, pero pues también su vida se vio pues afectada, ¿no? Eh, y después de que ejecutaron a Burke, este, también donaron su cuerpo, sí, también para la ciencia. Este, y hay algo curioso de esto, este, el hecho de que con su piel, ¿sí? Por ahí hicieron un cuaderno, una especie de cuaderno, ¿sí? Y una cartera, una billetera, que actualmente todavía la tienen por ahí en exhibición, por ahí en los museos, este, con la piel de este personaje. ¿Qué les parece? Eh, Algo, pues a muchos les pareció también medio grotesco esto, ¿no? Que hicieran eh, estos artículos, ¿no? Con la piel de este hombre. Y para otros fue como pues como un castigo, ¿no? Por todo lo que había hecho, saquear todas esas tumbas, al matar gente. Pero bueno, digo, finalmente pues, se descubrió todo, ¿no? O sea, no duró mucho tiempo su trabajo o el estar ganando dinero de esta forma cuando se descubrió todo, ¿no? Todo lo que estaban haciendo esta pequeña banda, ¿no? De delincuentes. Y bueno, hoy que en estas fechas, ¿no? Que estamos recordando. eh, o se recuerdan por todos lados, ¿no? Vemos algo alusivo a Jesús, a su muerte, a su sacrificio, o a su vida también, ¿no? Si vemos por ahí alguna película en la televisión. Eh, pues es bueno recordar, ¿no? Lo que él hizo por nosotros. Y vamos a hablar un poquito acerca de, de su muerte, ¿no? Eh, Cuando Jesús fue crucificado, dice por aquí, este párrafito del libro El deseo de todas las gentes, los líderes religiosos dicen, ellos creían más bien que al matar a Jesús, pues toda esa incomodidad que sentían eh, iba a desaparecer, o esa amenaza que veían en él iba a desaparecer con él, ¿no? Pero cuando lo crucificaron, dice que no se sentían como creían que se sentirían al deshacerse de él, ¿sí? No sentían como que le hubieran vencido, ¿no? Que era lo que ellos imaginaban, ¿no? O sea, se deshacían de un estorbo para ellos y la vida seguía, ¿no? Pero el día que muere Jesús, nos relata por aquí que ellos no estaban a gusto. Había algo por ahí que los inquietaba, eh, porque ellos eh, en muchas ocasiones lo habían escuchado hablar, predicar, decir algunas frases que, que los hacían pensar a ellos, ¿no? En cuanto a lo que venía después de eso, ¿no? O sea, parecía que, bueno, pues ya se habían deshecho de él, pero tenían por ahí, como decimos, la espinita, ¿no? De cosas que habían escuchado de él. Por ejemplo, ellos recordaban muy bien el que Jesús había dicho que podía, o más bien que iba a resucitar, ¿se acuerdan? Al tercer día. Y hizo alusión, por ejemplo, al templo, ¿se acuerdan?
Y dijo, si ustedes derriban, o si este templo es derribado, yo lo puedo reconstruir en 3 días. O sea, hizo muchas comparaciones, hizo mucha alusión a que la muerte no lo iba a detener. Y ellos empezaron a recordar todas esas cosas. Así que dice aquí algo interesante, cuando, cuando estaba Jesús en la cruz, ah, dice, ellos, los líderes religiosos, dice, por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. Era algo, un sacrilegio, como lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Sus creencias, ¿no? Que tenían, cómo interponían, ¿no? Sus ideas a la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, ellos no querían así violar el sábado, pero no les importó nada quitarle la vida a una persona, ¿sí? Pero que no fuera que, por ejemplo, en este caso, que su cuerpo no estuviera ahí en la cruz en sábado, porque era día de descanso, dice, su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. ¿Qué les parece la manera de pensar de ellos? Es increíble, ¿no? O sea, nos parece, les digo, cuando vemos esto, pues nos parece increíble, aunque les digo, también en nuestra época hacemos cosas similares, ¿no? Como comentábamos también hace unos momentos. Los dirigentes judíos, dice, pidieron a Pilato que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta del sol, porque era sábado, ¿sí? Muy, muy irracional, ¿no? Su pensamiento. Así que presionaron por ahí a Pilato. Dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que ya cortes con esto, ¿no? O sea, termines con la vida de las víctimas. Acuérdense que no estaba Jesús solo ahí, había otros dos hombres con él. Y se ordenó por ahí que se le rompieran las piernas, eh, que era una manera, así que digamos entre comillas, ¿no? De tener piedad de ellos, este, porque de esa manera la muerte llegaba rápido, ¿sí? Se asfixiaban las víctimas con el peso, ¿no? O sea, ya no podían sostenerse, o sea, si les rompían las piernas, pues ya no podían apoyarse y prácticamente estaban, pues ahora sí que colgados, ¿sí? Con todo el peso de su cuerpo, sobre o presionando sus pulmones, imagínense la muerte, ¿no? Que recibían, pero para ellos era como un acto de piedad, así aparentemente, ¿no? Según ellos. Se ordenó hacer eso porque, bueno, dijeron, pues hay que irnos a preparar para recibir esa, ¿qué les parece? Eh, y bueno, cuando llegan por ahí y rompen las piernas de aquellos personajes que estaban con Jesús, para acelerar su muerte, cuando van a romper las piernas de Jesús, se dan cuenta los soldados que Jesús está muerto. Eh, y no hay, pero no hay, ellos tenían mucha práctica en esto, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes se sorprendieron, los fariseos, los líderes religiosos, se sorprendieron de que Jesús estuviera muerto. O sea, cuando dijeron, no, está muerto, y ellos dijeron, ¿por qué está muerto? Porque eso no era algo común. O sea, la muerte en la cruz era muy, muy lenta. Se sabe que podían durar ahí incluso hasta semanas en agonía, hasta que ellos decidían ya, pues ya, así como que por piedad decidimos ya, le rompían las piernas, ¿no? Pero era de días eso, ¿sí? Este, y cuando les dicen que Jesús está muerto, pues se sorprenden, porque apenas llevaba unas 6 horas, según lo que nos narra ahí los evangelios, desde que había sido crucificado, y muchos de ellos estaban dudando, ¿sí?
Decían, no, no es posible, tal vez esté nada más inconsciente, no se desmayó, eh, pero sigue vivo, ¿no? Y se ordenó que, o sea, que se aseguraran bien, como que no se la creyeron, ¿no? Puede estar muerto. ¿Sí? Y esto también nos dice a nosotros, eh, o nos puede poner a reflexionar, ¿no? Realmente, ¿qué fue lo que le quitó la vida? ¿Sí? Obviamente, o sea, en cuanto a lo físico, pues fue algo pues, inhumano, ¿no? Lo que sufrió desde que fue aprendido, ¿no? O sea, todo el maltrato, tanto físico como psicológico. Eh, pero el hecho de que muriera en tan poco tiempo, fue algo que o sea, nadie se la creyó. Por eso, por eso dijeron, hay que asegurarnos, ¿sí? Este, no era porque fuera tampoco una persona así muy débil, o sea, de hecho era un hombre fuerte, ¿sí? Este, que pudo haber durado muchos días ahí, ¿sí? Y les digo, eso nos hace pensar, ¿no? En realmente lo que sucedió con él, ¿no? O sea, no fue tanto lo físico, ¿sí? Sino fue la angustia mental a la que fue sometido por nuestra culpa, ¿sí? Por soportar la carga de todas nuestras faltas, nuestros pecados. Eh, y bueno, les digo, se ordenó hacer eso, y por ahí uno de los soldados tomó una lanza y dice que atravesó su costado, ¿no? Se pretendía, pues, ellos sabían muy bien cómo hacer eso, ¿no? Este, tenían mucha práctica y, entre las costillas metieron esa lanza para, pues, lastimar su corazón, ¿sí? Entonces no había forma, ¿no? Que hubiera sobrevivido a eso, este, humanamente hablando. Así que no había de que pues se desmayó, porque le digo, todavía después de su muerte decían, a lo mejor no estaba muerto, pero no había manera, ¿no? Atravesamos su corazón, y incluso, ustedes recuerdan ese detalle, ¿no? También dice que cómo fluyó de su costado sangre con agua, que es algo que también, tiene mucho sentido al, este, al haber él perdido mucha sangre, o sea, desde un inicio, o sea, no fue nada más lo de la cruz, sino pues, cómo lo maltrataron, o sea, fue golpeado, fue azotado, y esos azotes, en muchas ocasiones acababan con la vida de las personas. Por eso hasta tenían una cantidad, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy bien calculada de azotes, ¿sí? Que normalmente dejaban con vida de la persona, o sea, en general, ¿no? Aunque había personas que perdían la vida, ¿sí? Dependiendo ya de la fortaleza, ¿no? De la gente. Pero ellos sabían que si se pasaban, aunque sea un azote que le dieran de más a la persona, eso podía acabar con su vida. Había perdido mucha sangre y cuando esto pasa, la, la sangre, o más bien el cuerpo empieza pues a reaccionar, ¿no? A intentar retener el mayor o la mayor cantidad de líquidos posible, este, para sobrevivir, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa del cuerpo, y esa fue la razón también por la que salió agua también de su cuerpo. Eh, bueno, se hizo lo que ellos estaban esperando, ya para cuando llegó la hora de recibir el sábado, ya todo estaba terminado, ¿no? Así que ellos pudieron irse a gusto a celebrar el sábado. ¿Qué les parece? Eh, bajaron los cuerpos, por ahí uno de los fariseos pidió su cuerpo, ¿se acuerdan? Para darle
sepultura y bueno, se sepultó por ahí en la tumba de él, un hombre llamado José. Y dice este relato que ese sábado no fue lo que esperaban ellos, sí, los líderes. Dice, poco pudieron descansar el sábado, a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Dice, y aquí hay algo que nos hace a lo mejor un poquito, a lo mejor hasta sonreír, ¿no? De la actitud de ellos, porque dice, aunque no querían ellos cruzar el umbral, dice, de un gentil, ellos no querían, dice, por ejemplo, entrar a la casa de un gentil, de un pagano, de un, diríamos ahorita, de un no cristiano, este, por temor a que contaminarse, o sea, no, ni a eso se atrevía, ¿no? Menos hablar con ellos, tocarlos, con alguien que no fuera judío. Fíjense a qué grado llegaban. Y les digo, aunque nos cause algo de asombro, de risa, nosotros a veces tenemos ese tipo de actitudes también, ¿no? Como cristianos. Y son cosas en las que uno debe de meditar, ¿no? Cuando leemos esto, o sea, de analizar, pues, cómo somos en lo personal, ¿no? Total que, bueno, ellos no se atrevían a eso, dice, pero ese sábado, o sea, ellos no hacían muchas cosas en sábado, ¿se acuerdan? Pero ese sábado, dice que celebraron un concilio, hicieron una junta para, saber qué hacer con el cuerpo de Jesús, ¿sí? Ya, bueno, ya lo habían sepultado en la tumba de José, pero dijeron, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Fíjense, incluso muerto, o sea, les causaba indigestión a esta gente. ¿Qué les parece? Eh, hacen su reunión y a lo que ellos estaban decididos era, como decía aquí al final de este párrafo, era a retener a Jesús en la tumba. Porque ellos, les digo, ellos se acordaban muy bien de las cosas que había dicho. De hecho, se acordaban más que sus propios seguidores. Sus discípulos estaban todos desmoralizados, tristes, sin esperanza. De todos ellos, de sus discípulos, nadie se acordaba de lo que había dicho Jesús en respecto a su muerte. Pero estos hombres sí, estos sí se acordaban muy bien. Así que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer hasta lo imposible para que ahí se quede para siempre. ¿Qué les parece? Y bueno, hablaron por ahí con Pilato, le expusieron pues la situación, le dijeron, ¿sabes qué? Cuando él vivía dijo que iba a resucitar al tercer día, es decir, bueno, mañana, ¿sí? Era un sábado, así como hoy, cuando estaban reunidos haciendo eso, y le dice, ¿sabes qué? Así que muy probablemente mañana suceda algo, ¿sí? Muy probablemente vengan sus seguidores. No dijeron, probablemente va a resucitar, no, más bien dijeron, probablemente van a juntarse sus seguidores, van a que intentar robar el cuerpo, ¿sí? Así como estos personajes que hablamos, de los que hablamos ahorita, y lo van a desaparecer y van a empezar a decir que resucitó. Eh, por ahí lo convencen a Pilato y le dice, bueno, está bien, les voy a cumplir lo que quieren. Ellos querían pues vigilancia, ¿no? En la tumba. Dice aquí fue puesta una gran piedra, ¿sí? Que obviamente no la puso nada más una persona y, o sea, se requería de muchas personas para moverla. Este, se pusieron sogas, dice ellos, aparte, o sea, se tapó ahí con la piedra, la amarraron, o sea, estaba sellada esa tumba, ¿no? Y aparte dice que pusieron los sellos romanos ahí. Algo, ya, o sea, involucraron ahí a los romanos porque ya violar uno de sus sellos, pues era meterse en un serio problema, que era prácticamente como orden del emperador, así literal, ¿no? Así que para empezar, bueno, esa piedra difícilmente se iba a mover, y aparte, les digo, le pusieron ahí todo lo que se les ocurrió, ¿no?
para que no pudiera salir Jesús de ahí. Y aparte se les otorgó a los fariseos una guardia romana. Les dijo, y Pilato, ¿saben qué? Pues aquí está la guardia, que consistía en un grupo, un grupito de 100 soldados, imagínense. 100 soldados para vigilar a un muerto. ¿Sí? Imagínense el miedo que le tenían a Jesús, que hasta muerto, o sea, les digo, les causaba una inquietud terrible, ¿no? Y que probablemente hasta esos 100 soldados se les hacían pocos a ellos, ¿no? Este, todo para evitar que alguien se acercase por ahí a la tumba. Y humanamente hablando, pues podríamos decir, pues, ¿no? Pues quién podía, intentar, ¿no? Sacar a Jesús, por ejemplo, si eso hubiera sido cierto, ¿no? Lo que alegaban los del Sanedrín, que podían intentar, ¿no? Los seguidores de Jesús, pues humanamente no hubiera sido posible, ¿no? O sea, el evitar a ese grupo de soldados bien entrenados, para cualquier tipo de situaciones, y aparte, poder quitar esa piedra, sacar el cuerpo y como si nada hubiera pasado, bueno, yo creo que eso nada más en las películas, ¿no? Lo veríamos. Este, y que nadie se diera cuenta, ¿no? De eso. Aparte, bueno, pues sus seguidores no eran, así que digamos que era un grupo de élite, ¿no? Son de fuerzas especiales, o no sé, alguien preparado, ¿no? Para hacer ese tipo de trabajos, pues no, o sea, era gente común, ¿sí? Así que eh, fue lo que se hizo, o sea, se hizo lo humanamente posible, ¿sí? Para, para que Jesús permaneciese allí. Y sigue diciendo por aquí este pequeño párrafo, los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan, dice, los argumentos más convincentes para probarla. Muchas veces, a lo mejor como personas, dudamos, ¿no? De que esto haya sido real. Bueno, probablemente en tu caso no, pero conoces a gente que te dice, no, yo no creo eso, eso de que Jesús resucitó. Pero cuando vemos todos los esfuerzos, como dice aquí, todo lo que se hizo para impedir que Jesús saliera de esa tumba, como fuera que se diera, ¿no? Vivo o muerto, dice que es el argumento más convincente para probar su resurrección, ¿sí? Porque no era algo sencillo, ¿sí? De que pasara, como acabamos de ver. No era como lo que hacían estos personajes, ¿no? Burke y Hare, los que les platiqué ahorita. Ellos pues nada más, llegaban a ciertas horas de la noche y pues salían a sacar su botín, ¿no? De las tumbas. Este, hasta que, bueno, pues también les digo, se descubrió, ¿no? Incluso aunque lo que hacían ellos era relativamente sencillo, pues, rápido se descubrió. Ahora, en este caso, pues, se hizo, les digo, todo lo posible, se puso la vigilancia, se pusieron soldados, o sea, no era algo creíble, ¿no? O sea, decir, ay, van a ir a sacarlo, así como si nada. Este, Así que dice aquí, cuanto mayor fuese el número de soldados, que no era, no eran pocos, ¿sí? A lo mejor a veces, no sé, si vemos alguna película, vemos ahí a 3 hombres, a dos, vigilando. Pero bueno, o sea, finalmente era una tumba, o sea, tampoco se necesitaba tanto, ¿no? Para que no se saliera un muerto de una tumba. Eh, Así que bueno, ellos pusieron a 100, ¿sí? Pero dice, o sea, entre más soldados fuesen, dice esto, dice, se convierte en algo más, pues su resurrección se convierte en algo más categórico, dice y es un testimonio, poderoso, ¿no? Acerca de él mismo, ¿no? Y de su resurrección. Vamos a leer lo que nos dice en, en el Salmo 2, la cita que teníamos por ahí al principio. El Salmo 2, los versículos del 1 al 4. Esto hace alusión perfectamente a lo que estamos platicando.
Dice lo siguiente, Salmo 2 1 al 4 dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? ¿Por qué se amotinan y conspiran, pero contra qué o contra quién? Dice, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan juntos. ¿En contra de quién? Dice, de Dios. Y hace una pregunta aquí el salmista, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, o sea, ¿qué sentido tienes de conspirar, de amotinarse, dice, contra Dios? Aquí entre nosotros, pues puede tener algún resultado, ¿no? El intentar eso. Pero contra Dios, dice, y piensan, dice, contra Dios, dice, y contra su ungido, o sea, contra su hijo. Y piensan, dice, rompamos sus lazos y librémonos de sus cuerdas, o librémonos de su dominio, o sea, intentar, liberarnos, como quien dice, ¿no? De Dios mismo. Y dice el versículo 4 termina diciendo, dice, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Dice, se reirá de ellos, dice, el Señor se burla de ellos. Imagínense, a Dios cuando vio esto, esta reunión que hicieron por ahí los sacerdotes, planeando cómo hacer que Jesús permaneciera en la tumba. Este, Prácticamente ahí podemos casi imaginarnos a Dios, ¿no? O sea, diciendo, estos pobres, ¿no? Y ahí consiguiendo la guardia y consiguiendo la roca y cuerdas y todo lo que pudieron, ¿no? Cinta masking tape y no sé qué más pondrían, ¿no? Ahí, este, dice ahí, conspirando contra Dios y su hijo. O sea, literalmente ahí Dios se ríe, dice aquí el Salmo 2. O sea, Dios se burla de Dios. O sea, ¿cómo podemos intentar luchar contra Dios? No nada más intentar luchar, sino intentar hasta vencerlo. Es algo, como dice por ahí algunas versiones en este texto, en estos párrafitos que leímos o en estos pasajes, es algo inútil, es vano, dice aquí. O sea, ¿cómo vas a luchar contra Dios? Ellos lo creyeron posible y bueno, vamos a ver cuál fue el resultado. Al día siguiente, bueno, en la madrugada, muy temprano, del domingo, para estas fechas, precisamente porque en estas fechas se celebra la Pascua judía, por eso estas celebraciones o las vacaciones nunca caen en la misma fecha, ¿se han fijado? Porque se toman las fechas del año judío y el año judío pues es un poquito diferente, ¿no? A la forma en la que nosotros contabilizamos los meses y por eso varía bastante, ¿no? Cada año. Así que bueno, para estas fechas pues, pasó eso, ¿no? El domingo, muy temprano, dice por aquí, en la tumba de Jesús, dice que quién estaba por ahí. Aparte de la guardia de romanos que estaba ahí, o sea, era un lugar muy concurrido en ese momento. Dice, huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. O sea, si nosotros hubiésemos podido ver eso, o sea, aparte de la guardia que estaba ahí, que podemos imaginar, estaba ahí repleto de ángeles de Satanás. Dice, si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. O sea, él también, eh, pues fue algo iluso, ¿no? Y también Dios se rió de él. Y obviamente, pues aquellos hombres estaban instigados por Satanás, ¿no? Y Satanás mismo dijo, pues, si estos fallan, yo aquí estoy también. Y ahí tenía a su guardia también. De manera que, o sea, imagínense, o sea, humanamente estaba complicado, ¿no? Hacer algo. Este, Había una guardia,
de soldados romanos, y había una guardia de demonios aparte. ¿Sí? Dice, pero un ejército celestial rodeaba la sepultura. El sepulcro. Entonces, imagínense esa escena. ¿Sí? O sea, no nada más había romanos, había demonios por ahí, y por otro lado también sí que estaba un ejército de ángeles de Dios vigilando. Y me imagino el ambiente que se sentía, ¿no? En ese lugar, que los romanos algo sentían, ¿no? Sin duda, a que algo no andaba bien. Y dice, miren, dice, ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba. No era cualquier ángel, ¿sí? Dice, y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y en ese momento dice que un ángel, ¿sí? Llegó del cielo. O sea, aparte estaba ahí muchos vigilando, pero uno llegó directamente desde el cielo, ¿sí? Dice, revestido con la armadura de Dios. O sea, aquí nos describe cómo era su aspecto, ¿sí? Ahí en la Biblia también nos menciona que parecía como un rayo, ¿se acuerdan? Pero dice que venía así como bien, bien armado, ¿no? Así que podemos imaginarnos a este personaje que por ahí nos da un poquito más de detalles y nos dice que fue el ángel que ocupó el lugar de Satanás después de que él se rebeló. Y dice por aquí que los soldados romanos lo vieron, ¿sí? O sea, hasta el momento ellos no habían visto nada, pero les digo, obviamente sentían algo por ahí en el ambiente, ¿sí? Porque esto es algo que se percibe, o sea, las cosas espirituales se pueden percibir, ¿no? Este, pero en eso ven que llega este personaje que no sabía ni quién era, y se vieron, dice, los soldados, perdón, ah, ahí está como equivocado, bueno, el rostro dice que miran los soldados, o sea, cuando lo ven, dice, no era un guerrero mortal, no era, o sea, alguien a quien ellos estuvieran acostumbrados a enfrentar. Y estos soldados pues, tenían experiencia, ¿no? En batallas, contra enemigos poderosos y no tenían miedo, ¿sí? Pero cuando ven a este personaje, se llenaron de temor, ¿sí? Porque dice, estaban viendo el rostro del ángel más poderoso de la hueste del Señor, ¿sí? Y no venía así como en plan amistoso, digamos, ¿sí? Dice, aquí lo escribe, ¿no? Dice que venía bien armado, ¿sí? Como para una batalla. Pues imagínense cómo se sintieron, de hecho ahí lo describes, estos pobres soldados se sintieron ahí como bebés casi, ¿sí? En la vasta sesión del baño. Eh, y ven que aquel personaje se acerca a la tumba sin que nadie se le ponga en su camino. Ahí la guardia no sirvió absolutamente de nada. De hecho, dice también el relato, ustedes pueden leer por ahí en los evangelios, dice que cayeron como muertos, ¿sí? Y los ángeles de Satanás, ¿qué pasó? Tampoco pudieron hacer nada, o sea, no pudieron impedir que aquella tumba se abriera. Dice que rodó aquella piedra el ángel, dice, como si fuese un canto rodado, o sea, no le hizo como una cortinita, ¿no? Como cuando abrimos una cortina. Una piedra que se había requerido de muchos hombres para moverla, ¿no? Este, las cuerdas, pues se reventaron fácil, ¿no? El sello, pues, a Dios también, ¿no? Y dice que pronunció las siguientes palabras y lo escucharon los soldados, escucharon que dijo, Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Y no nada más escucharon que dijo esto, sino que dice que vieron también a Jesús salir de la tumba.
aquel que horas antes les había servido de burla a todos ellos, de juguete, lo vieron salir. ¿Sí? Y no había duda que era él, vieron su rostro, dice por ahí el relato, se dieron cuenta que era Jesús, que era el hombre que habían crucificado, ¿sí? Que habían maltratado, que se habían burlado. Y salió y dice que cuando ya pasó todo este acontecimiento y que ya no vieron a nadie por ahí, como que cuando reaccionaron, dice aquí, fueron hacia la ciudad y los describe aquí como tambaleándose como borrachos. Dice. Se pueden imaginarse cómo iban a ser todos como aturdidos, que no sabían qué había pasado. Y dice que fueron a la ciudad y contaron a todos los que, dice, al que se les atravesaba, le contaban lo que habían visto. ¿Qué les parece? Los soldados, ¿eh? No crean que esto no fue trabajo de los discípulos de Jesús. Los soldados fueron los primeros que predicaron las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué les parece? De que Jesús había resucitado y todo lo describieron como lo habían visto. Obviamente dice que este informe, lo que estaba pasando, llegó a oídos de los sacerdotes y rápido les llamaron, ¿sí? Tráelos por acá, porque esto se corrió rápido, ¿no? Y en pocas horas ya mucha gente sabía esto. Cuando los traen, dice por aquí, de hecho los describe, miren, dicen, tenían una extraña apariencia, o sea, se veían raros todos, ¿sí? Temblorosos, de miedo, con los rostros pálidos y se daban testimonio de la resurrección de Jesús y contaron todo como lo habían visto. ¿Sí? Todo esto que estamos describiendo, ellos lo estaban platicando en primera persona. ¿Sí? Aquí pues yo se lo estoy comentando, ¿no? De lo que está escrito, pero ellos lo platican. Imagínense cómo sería, ¿no? Esa plática. Eh, dice, ellos no habían tenido tiempo de pensar o sea, para decir otra cosa, o sea, no se les ocurrió inventar nada. Como a veces, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, no voy a decir esto o lo voy a agregar. No, ellos simplemente estaban impactados y soltaron todo así tal cual lo vieron. Lo único que, o sea, lo que dijeron fue todo verdad, ¿sí? Y dice, con dolorosa entonación dijeron, fíjense lo que decían, fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Estaban asustados ellos. Dice, nosotros oímos a un ángel que lo proclamó como, ¿qué dice aquí? Majestad del cielo y Rey de gloria. Todo eso lo escucharon los soldados, ¿sí? Y vieron ahí también a los ángeles malos, o sea, vieron toda la escena, por eso estaban así. Yo creo que cualquiera de nosotros así hubiera quedado también, ¿no? Obviamente les digo, los sacerdotes, rápido dijeron, pues tráiganlos por acá, ¿no? Cuando llegan con ellos, les cuentan exactamente venían diciendo por ahí en las calles y dice que los rostros de ellos, o sea, de los sacerdotes, dice, parecían como de muertos también. Cuando les dicen, ¿saben qué? Ese personaje, el que estamos vigilando ahí en la tumba, salió. Y no salió así como ustedes decían que iba a salir, ¿no? Salió por su propio pie. Y llevaron ángeles y etcétera. Empezaron a platicar todo. Dice Caifás, que era el sumo sacerdote, dice, procuró hablar. Se notó ahí que quiso decir algo, dice, pero, dice, aunque sus labios se movieron, no pudo hablar, o sea, dice, no pudo expresar sonido alguno, o sea, se quedó, mudo casi. ¿No? Dice, cuando recobró por fin el habla, dice que les pidió a los soldados que no se fueran, ¿sí? Les dijo, espérense tantito, no le digan a nadie esto. Y si nosotros leemos por ahí en la Biblia, no nada más les pidió que no dijeran eso, sino que ya tenía un plan, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que decir que mientras estaban dormidos, llegaron sus discípulos y sacaron el cuerpo. Algo, que si lo analizamos bien, era algo tonto, ¿sí? Porque ellos, para empezar, no se podían dormir ahí, ¿sí? Y el reconocer que se habían dormido, para ellos podía representar la muerte, ¿sí?
sea, según las reglas del ejército, ¿no? No podían quedarse dormidos. Para eso los habían contratado, para vigilar, ¿sí? Y aparte, si es que se hubieran quedado dormidos, ¿por qué estaban tan seguros que habían llegado sus discípulos? Y aparte todavía está oscuro, ¿no? Como para identificar quiénes eran, ¿no? Los que habían sacado ese cuerpo. Tal que les digo, si lo pensamos bien, pues el plan que se les ocurre a ellos, pues sí era un poquito tonto, ¿no? Ridículo de creer. Sin embargo, mucha gente sí lo creyó porque se empezó a divulgar esto y les pagaron a los soldados para que dijesen lo contrario. Algo con lo que no contaban, por ejemplo, fue que cuando llegaron los rumores a Pilato, porque esto es lo que no querían, este grupo no quería que Pilato se enterara, pero obviamente le llegaron los rumores, ¿sí? Y incluso les ofrecieron protección a los soldados, les dijeron, ustedes no se preocupen, porque les digo, estaba en juego ahí su vida también, ¿no? Y dijeron, nosotros los vamos a defender de Pilato, si es que intenta hacerles algo. Pero Pilato, dice por aquí la historia, Pilato se les anticipó y dice que interrogó en privado a los guardias. No sabemos si a todos, pero al menos yo creo a la mayoría los llevó ante él, los interrogó y ellos, dice, temiendo por su vida, por su seguridad, dice, lo único que pudieron decir fue la verdad. No pudieron echar mentiras y luego aparte, imagínense, eran 100 guardias. A lo mejor si hubieran sido dos, como a veces se nos pinta por ahí alguna imagen en una película, bueno, entre dos es más fácil ponerse de acuerdo a ver qué decimos, pero ya 100 está difícil, ¿no? El hecho de que no se descubriera, perdón, ahí una mentira o algo ahí medio irregular. Así que dicen, ellos se dieron cuenta que no tenían oportunidad de salvarse, ¿no? Así que decidieron soltar la sopa, como decimos, dijeron la verdad. Y Pilato, ustedes recuerden que no, él no estaba muy convencido de quitar la vida a Jesús, así como se le estaba exigiendo, ¿no? Por parte de los sacerdotes. Él procuró hasta donde pudo, podríamos decir, librarlo, ¿no? Hasta que ya, pues, por no meterse en problemas que pudieran afectar su posición, pues dijo, bueno, pues ahí está, ¿no? Hagan con él lo que quieran. Este, pero él no estaba de acuerdo, o sea, nunca estuvo de acuerdo. Pensé cómo incluso interrogó a Jesús y él les dijo, ¿saben qué? Pues yo no le hallo nada de malo ni de peligroso como ustedes dicen. Eh, pero dice aquí, que Pilato, o sea, obtuvo, dice aquí de ellos, de los soldados, la información tal cual, o sea, todo lo que acabamos de leer ahorita, aquí, o comentar, él lo supo. Y dice que ya no le movió, o sea, dijo, ok, como que dijo, bueno, así le vamos a dejar esto, o sea, no vamos a hacer alboroto, pero dice que desde ese día, él nunca tuvo paz hasta el día de su muerte, ¿sí? Piensa, si podría dormir, ¿no? Pero seguramente la pasó muy mal el resto de su vida. Incluso se sabe, ah, por la historia, que él se quitó la vida un tiempo después. No recuerdo cuánto pasó. Ya no estaba ahí en Judea, estaba si no me equivoco, por aquí, por allá, perdón, en Europa, en lo que hoy actualmente es Suiza, por ahí acabó él, ¿no? Y se dice que se quitó la vida y muy probablemente, este, tuvo algo que ver, ¿no? Esta vivencia que él tuvo en relación a Jesús, creo que le afectó, o sea, le afectó mentalmente y ya nunca fue el mismo. Así que bueno, de alguna manera su final fue triste, ¿no? También para él. Eh, pero bueno, él supo la verdad, ¿sí? Lo que había pasado, supo que había resucitado Jesús. Este,
lo que habían visto los soldados. Y ahorita hablábamos, ¿no? De la ingenuidad humana, de intentar que luchar contra Dios. Y no nada más de los humanos, sino Satanás mismo dice, se atrevió a pensar y a esperar que Jesús no resucitase. ¿Sí? O al menos si resucitaba, no lo iban a dejar salir de ello. Por eso tenía ahí una guardia también él. Y miren lo que dice por aquí, dice, Satanás exigió su cuerpo. Digo, este ya es mío. ¿Sí? Dice, y puso guardia en derredor de aquella tumba procurando retener a Cristo preso, así como lo intenta con todos los que están descansando ahorita. ¿Sí? Él cree que todos son de él. Pero dice aquí, se airó, dice, acerbamente, o sea, dice, se enfureció. Cuando sus ángeles huyeron de aquel lugar, ¿no? Cuando llegó aquel ángel. O sea, no pudieron hacer nada. Este, se acobardaron todos, ¿qué les parece? Y dice que se enfureció Satanás, dice, cuando vio, y lo que ve a Cristo, dice, salir triunfante. Y en ese momento, dice, supo que habría de morir finalmente. Estaba sentenciado ya. Y aquí hay muchas cosas que podemos aprender. Una de ellas, aquí lo podemos destacar. A veces podemos desesperarnos nosotros de ver la situación de nuestro mundo, o nuestra situación personal o de nuestra familia, cosas desagradables, ¿no? Que vivimos en este mundo y que a veces nos pueden hacer dudar, ¿no? Nos pueden hacer tambalear en nuestra fe. Recordemos esto, o sea, que este enemigo es un enemigo sentenciado, perdido, ¿sí? Él ya está derrotado. Y podemos decir, bueno, ¿y entonces por qué sigue haciendo daño? Pues porque así es él, porque así pasa muchas veces, ¿no? En las guerras. O sea, aunque, por ejemplo, cuando los nazis fueron derrotados, pues, de alguna manera había todavía grupos que luchando, aunque la guerra estaba perdida para Hitler y su ejército, ¿sí? O sea, seguían haciendo daño, a pesar de que se había perdido, ¿no? la guerra. Así que esto pasa también, ¿sí? O sea, Satanás sigue vivo y mientras esté vivo, pues él no va a decir, ay, no, pues ya perdí y muere, ¿sí? O sea, él está con más coraje, dice ahí la Biblia, ¿no? Intenta que hacer daño. Entonces, pero lo que tenemos que recordar es esto, dice aquí, que él mismo sabe, en la Biblia lo dice, que le queda poco que, ¿sí? O sea, tiene los días contados, ¿sí? Y eso a nosotros nos debe de dar esperanza, de dar de fortalecer nuestra fe, de saber que este enemigo está vencido. Y el otro que tenemos que pensar es en lo siguiente, ¿sí? Cuando, eh, bueno, generalmente en estas fechas, ¿no? Que les digo que se hace mucho alusión a la muerte de Jesús, este, pues a veces nos quedamos ahí, ¿no? Incluso hasta como creyentes, eh, vamos a la historia y nos decimos, bueno, pues Jesús murió en la cruz y tal, tal, ¿sí? O como vemos también, bueno, también sí, bueno, murió y resucitó, pero a veces no como que no dimensionamos eso, ¿sí? Su resurrección. A veces como que nada más nos centramos en su muerte y ya lo demás como que no le damos tanta importancia, tanto valor al hecho de que está vivo, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos con esa imagen, ¿no? De él, como a veces aquí se ha mencionado, ¿no? O sea, de un Jesús eh, que vivió, ¿no? Hace mucho tiempo, lo ubicamos, con cierta apariencia, ¿no? De aquella época, este, lo vemos en cuadros, en películas, colgado de una cruz, y esa es como que la imagen que tenemos de él, ¿no? Pocas veces, creo yo, que lo recordamos
en este sentido, en lo que vamos a ver hoy, resucitado. Y no es que esté mal que recordemos, ¿no?, su vida aquí en la tierra, pero no fue todo, ¿sí? Dice aquí, todo el cielo estaba esperando a quién. Jesús, ¿no? Todos lo estaban esperando para darle la bienvenida en el cielo. Acuérdense que estuvo por aquí unos 40 días más, ¿se acuerdan? En la tierra después de resucitar. Y allá en el cielo estaban todos ansiosos, ¿no?, de verle. Dice aquí, mientras ascendía, o sea, ya cuando se fue, iba adelante, dice, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Dice por ahí, ustedes pueden leer en los evangelios también, cuando Jesús resucitó, resucitaron otras personas con él y los llevó con él al cielo. Aquí lo dice, los llevó como primicias, ¿se acuerdan? Y había una festividad, que a lo mejor ustedes han leído por ahí en la Biblia, una fiesta que le llamaban la fiesta de las gavillas, donde se presentaban las primicias de la cosecha a Dios, ¿sí? Se llevaban por ahí al templo como una ofrenda, y justamente ese día que Jesús resucitó, este, es decir, en ese domingo, era cuando se celebraba esa fiesta, y por decir el día de mañana se iba a celebrar eso. Este, la fiesta de las gavillas le llamaban. Curiosamente, ese día que Jesús resucita a otras personas con él, que también se sabe por ahí que estuvieron, dice la Biblia, hablando de la resurrección de Jesús a la gente. Entonces había mucha evidencia, o sea, los sacerdotes estaban atrapados, ¿sí? Y lo único que les quedó, o sea, ellos sabían la verdad, podemos decir, bueno, ¿y por qué no creyeron? Sí, sí lo creyeron, ¿sí? Pero ellos sabían que si decían la verdad, ellos decían, "No, la gente se nos va a echar encima, nos van a linchar". Y ellos querían seguir conservando su posición en la sociedad, ese liderazgo que tenían, y no les quedó de otra más que seguir con la mentira y seguir luchando contra Dios, como decimos ahorita, ¿no?, conspirando contra Dios, inútilmente, ¿no? Eh, Dice por aquí, llevaba con él a aquellos cautivos liberados, cautivos de la muerte, ¿sí? Y la hueste celestial, dice, con aclamaciones de alabanza y canto celestial lo acompañaba, dice, acompañaba al gozoso séquito. Lo llevaba da cuenta como un desfile de esos que hacían, por ejemplo, los romanos en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Cuando llegaban de una batalla, hacían su desfile ahí triunfal, ¿no?, en la entrada de Roma. Pues ahí, imagínense algo así, ¿no? Y vamos a ir terminando, dice, y entonces se oyó la voz de Dios cuando Jesús llega al cielo, proclamando que la justicia estaba, su justicia estaba satisfecha. ¿Cuál justicia? Bueno, la ley de Dios exigía que la muerte del pecador. Pero Jesús dijo, yo quiero dar mi vida por ellos, por cada uno de nosotros. Y cuando llega Jesús ante su Padre, Dios le dice, ¿sabes qué? Ya está hecho, ¿sí? No hay nada más que hacer, o sea, todo salió como se había planeado, ¿sí? Misión cumplida, como decía. Y Satanás le dijo, está vencido, está acabado. Los hijos de Cristo dice que trabajan y luchan en la tierra, y ahí podemos formar parte, ¿no?, de ese grupo. Nosotros, dice, son aceptos en el amado. O sea, yo no tengo que hacer nada para que Dios me acepte, como a veces pensamos. Más bien, voy a actuar, acuérdense, en consecuencia de haber sido ¿qué? Salvado, de haber sido aceptado por Cristo, no para que me acepte, que es lo que a veces pensamos, no, es que tengo que portar bien para que Dios me quiera, para que Dios me ame, para que Dios me escuche, para ir al cielo con Él. No, no es para eso, ¿sí? Es al revés, ¿sale? Dice, delante de los ángeles celestiales
y de los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. ¿Qué les parece? Ante todo el universo, dice, de los ángeles y de los mundos no caídos. Así que todo el universo tiene su mirada en cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos conoce muy bien. Y dice, donde Él esté, allí estará su iglesia. Esa es la promesa, como veíamos en la mañana también, ¿se acuerdan? La misericordia, dice, y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Satanás decía, fíjense, que la misericordia y la justicia no se pueden, que no se llevan, ¿sí? Es decir, o soy misericordioso o soy justo, no puedo hacer ambas cosas. Y Dios demostró que se puede, ¿sí? Porque Dios no pasó por alto el pecado. Porque dijo Satanás, los quiere perdonar a estos, entonces va a ser un Dios que va a ser así como, como decimos, ¿no? Sí, que se hace el que no ve, ¿no? Pero el castigo lo recibió Jesús. Y ahí está la justicia. Así que dice, los brazos del Padre rodean a su Hijo. Se acercan, dice que se abrazaron. Y Dios da la orden, dice, dio una orden dijo lo siguiente, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Se imaginan esa escena? Este, así que hubo mucho más allá, ¿no? De lo que a veces recordamos o a veces nos centramos, ¿no? Nada más como que hasta que Jesús murió y resucitó de sí. Y ya. Pero muy pocas veces pensamos en Él, ¿no? En que Él sigue vivo, ¿sí? O lo recordamos más así como lo que era, ¿sí? Y nos hace falta a veces pensar en Él, ¿sí? Como el Rey del universo. Con un gozo, dice, vamos a terminar con esto, un gozo inefable, dice, los principados y potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica, dice, se postra delante de él, mientras que el alegre clamor, dice, llena todos los atrios del cielo, diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado, dice, digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. ¿Qué les parece? Y ese es el Dios al que servimos, ¿sí? Y es el Jesús que está con nosotros siempre, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces estamos ahí de quejumbrosos, ¿no? Y pensando que Él se olvida de nosotros y que no nos quiere. O sea, no podemos pensar eso, ¿sí? Y si llegan esos pensamientos a nuestra mente, tenemos que desecharlos, ¿sí? Y recordar que Él no es un Dios débil, ¿sí? Y no es alguien que acabó ahí en la cruz nada más. O a veces podemos, aunque lo relacionamos nada más con eso, ¿no? Ahí en una cruz y ya se acabó. Pues sí, decimos, bueno, sí, resucitó, pero como que no, les digo, nos hace falta pensar un poquito más en eso, ¿no? En el significado de su resurrección. Porque es para nosotros también, como dice Pablo, es una garantía de nuestra propia resurrección, si es que llegamos a morir, ¿sí? O si hemos perdido a alguien, eso es algo seguro, es una garantía de que nos vamos a volver a ver. Así que hay mucho, ¿no? Que podemos aprender de este relato y les digo, en estas fechas que pues todo el mundo habla de esto, ¿no? Y vemos por todos lados este, algo alusivo, ¿no? A esta historia, pues qué mejor momento, ¿no? Para compartir también y para recordar quién es Jesús, ¿no? No nada más quién fue, sino quién es actualmente. Y eso debe ser para nosotros suficiente en cualquier situación que nosotros enfrentemos en la vida. Que el Señor les bendiga.